En esta temporada, marcada por la pandemia de COVID-19, buena parte de las miradas están puestas en los balnearios de La Paloma y La Pedrera, en Rocha. La movida nocturna que suelen ofrecer ambos lugares y el público joven que se concentra la primera quincena de enero despertaron inquietudes sobre posibles aglomeraciones. De hecho, el pasado sábado se desalojó una fiesta clandestina en un hostel de La Pedrera, propiedad del subdirector de turismo de la Intendencia, que fue destituido. Pero además, La Paloma ha estado en la primera plana de los medios, ya que allí veranea el presidente Luis Lacalle Pou. Las fotos del presidente surfeando en las playas de ese balneario o atascado en su camioneta en un camino invadido por las dunas se viralizaron y fueron tema de conversación en estas primeras semanas del año. El alcalde de La Paloma, que también tiene bajo su órbita La Pedrera, es el frente amplista Alcides Perdomo, un vecino muy conocido en la zona que preside el municipio por segunda vez. Vale la pena conocer a este personaje político y sus impresiones sobre esta temporada tan particular. Perdomo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, de igual manera, todo bien por acá. ¿Cómo está La Paloma esta mañana? Y bien, ahora estamos esperando un poco de lluvia, a ver si viene, pero bueno, está en temperatura ideal, pero nublado, ¿no? Nublado. Están a la espera de agua, entonces. Sí, espera, porque es urgente, ¿no? Bien. Quería preguntarle, perdón, a ver, para ubicar a los oyentes. Usted es dueño de una de las heladerías más conocidas en Rocha y en particular en La Paloma, donde tiene su origen, Popi, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se reparte el tiempo entre la heladería y la alcaldía? Sobre todo en plena temporada, donde el trabajo obviamente aumenta, ¿no? En ambos rubros. Sí, no, la heladería, digo, ya dejé, digamos, no trabajan mis hijos, mi familia, y bueno, está. Cuando no estaba de alcalde, el periodo anterior sí trabajé, menos que a los inicios, ¿no? Pero y ahora no estoy dedicado a full al tema de la alcaldía, ¿no? Uh-huh. Así que delegó en los jóvenes de la familia, entonces, Sí, el emprendimiento. se vayan haciendo cargo, porque bueno, es lo que les toca, digamos, ¿no? Estaba viendo que, bueno, siempre se dice, ¿no? La mayoría de los turistas que van a Rocha en temporada son uruguayos, ¿verdad? Por eso a fines del año pasado hay algunos operadores de Rocha que estaban esperanzados en que la temporada para el departamento no iba a ser tan mala, ¿no? Teniendo en cuenta esto del cierre de fronteras. ¿Se está cumpliendo esa expectativa? ¿Cómo lo ve usted del nivel de movimiento? Y mire, sí, se está cumpliendo con creces, ¿no? Y mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Si bien, digo, todos teníamos esa percepción de que gran parte del turismo que viene a La Paloma o a Rocha es uruguayo, pensábamos que sí, que iba a venir gente, pero no en la magnitud que ha pasado, ¿no? Fíjese que pasamos de 6.000-7.000 personas en invierno, digamos, que lo que vivimos acá, a 55.000 personas el fin de semana largo del primero de año, ¿no? Es decir, que es un aumento brutal. Pero eso, ¿cómo compara con un verano promedio, con los últimos veranos, por ejemplo? Y anda ahí, si no hay más, las mediciones no son muy exactas, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre se cuenta la cantidad de gente que pasa por el peaje. Eso es una forma, tercero, ¿no? El consumo, los consumos de UTE, de OCE, hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que es la demanda que hay en los complejos o en los hoteles también da una marca, ¿no? Este año particularmente la demanda se volcó hacia viviendas, ¿no? Hacia casas y no tanto hoteles ni complejos, ¿no? Uh-huh. Supongo por el tema de la pandemia, que la gente optó por alquilar viviendas, ¿no? Y bueno, son todos medidores, pero digo, el tema de los residuos, por ejemplo, el tonelaje, una cantidad de factores que indican eso, ¿no? Entonces digo, yo creo que me animaría a decir que está en cantidad de gente es superior a otras temporadas. El tema del gasto, que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, lo que se gasta, digamos, puede ser menor o mayor, pero no hace la diferencia. Es decir, creo que va a andar
el promedio general, ¿no? Cuando aparecen argentinos que están en buena situación o brasileros, ahí a veces no importa tanto la cantidad de gente, sino el volumen de gasto que tienen, Claro. que es superior al uruguayo, ¿no? Ujú. Y en ese caso, entonces, usted lo que está planteando no es una temporada para Rocha tan distinta, o por lo menos para La Paloma y para La Pedrera, tan distinta a otros veranos. Sí hay más cautela, entonces, de los uruguayos en cuanto al gasto. Por ejemplo, ¿eso se traduce y se ve en los comercios, en la actividad que están teniendo? Sí, sí, se nota, no todos los comercios están trabajando de la igual manera, pero incluso digo, el comportamiento está siendo diferente. La gente va mucho a la playa, hace sus compras, su vuelta, pero se queda en la casa, digamos, no es de salir en la noche. Se ha hecho peatonal acá la avenida La Avenida Solari. Solari, la principal. Sí, y si bien, bueno, hay gente, pero no el volumen de la gente que hay en todas las palomas. Es decir, como que la gente, digo, se queda más encerrada en su casa y no sale tanto, ¿no? Ujú. Y Ahí, eso, bueno, afecta el consumo indudablemente, ¿no? claro. Yo le preguntaba el tema a nivel comercial, pero hay comercios de siempre, de toda la vida, que directamente, por ejemplo, han tenido que cerrar, que no han abierto. ¿Eso se está viendo en las calles? No tanto. Hay algún caso de restaurantes, por ejemplo, que como que estaban en situación de abrir y no abrieron, pero eran emprendimientos nuevos, digamos. Ujú. Todo, es decir, todo en la zona está funcionando todo, ¿no? El comercio de almacenes, supermercados, carnicerías, todo eso está funcionando. Es decir, no se nota que haya cierre, digamos, de algún tipo de ese comercio, ¿no? Ujú. Sí, imagino que usted también por ese vínculo familiar con la heladería, con Poppy, teniendo en cuenta que es uno de los negocios más emblemáticos y quizás de los más antiguos de La Paloma, ahí también tiene un buen termómetro de consumo. Sí, lo que está afectando, digamos, es el protocolo, ¿no? Ujú. El protocolo está afectando, digo, incluso, digo, parte de hacer peatonal la avenida Solari era para compensar de alguna manera al comercio, digamos, esa pérdida que había en cuanto a locación, digamos, en algunos casos de mucha gente, es decir, había restaurantes que tenían capacidad para 120, 130 personas, y de acuerdo al protocolo quedaron reducidas a 80 personas, ¿no? Más el horario, es decir, toda una cantidad de afectaciones que hacen que no se pueda, digamos, aprovechar toda esta cantidad de gente, ¿no? Ujú. Pero la Y idea eso, concretamente con peatonalizar la Solari era que los comercios volcaran, por ejemplo, mesas y sillas para la calle. exacto, y la están utilizando, digo, no todos los comercios reaccionaron, este, reaccionaron vamos a decir, en el momento que tenían, ¿no? Es decir, desde el inicio de la peatonal, hubo algunos comercios que sacaron alguna ventaja en cuanto a eso, a prepararse para trabajar en la calle, digamos, ¿no? O enfrente al comercio, pero bueno, se está armando, va a quedar como un paseo, y bueno, es los primeros días, ¿no? Hay cosas para ajustar, ¿no? Pero la idea es que se haga paseo. Pero en cuanto a lo que te decía anteriormente, digo, hay comercios que recuperaron parte de esa disminución de la capacidad, la recuperaron pudiendo tener mesas afuera, ¿no? Y eso es parte del asunto, ¿no? Nosotros Ujú. acá en la heladería, por ejemplo, es un protocolo tan denso, digamos, bueno, hay que hacer cola, no se puede estar adentro, no se puede estar afuera, entonces todo eso dificulta, ¿no? Pero digo, igual digo, se sigue trabajando bien, ¿no? Ujú. Usted señalaba el nivel de cantidad de gente, ¿no? En relación a otros veranos. ¿Percibe que hay, como siempre, mucha mayor afluencia de público los fines de semana? ¿Dista mucho de la situación que se ha visto en estos primeros días entre semana mismo? No tanto. Sí, se nota la disminución, pero de todas maneras estamos en un orden de 45.000 Ujú. personas, ¿no? Sí, se nota eso claramente en la playa, que es donde también es una medición que se hace, y el volumen de gente en las playas no ha disminuido, ¿no? O no se nota tanto entre semanas, ¿no? Ujú.
Volviendo particularmente a su labor como alcalde, veía algunos reportes, llama la atención quizás que usted tiene ahora a todo el personal del municipio trabajando, ¿no? Cuando la Intendencia de Rocha determinó que el personal municipal solo hiciera guardias sanitarias de forma de prevenir los contagios. Usted le solicitó una excepción al intendente Alejo Umpierres y le dio el visto bueno. ¿Qué pasó allí? ¿Se ganó un conflicto con los trabajadores? ¿Por qué tomó esa medida? Y no, es por sentido común, ¿no? Nada más, digo, si hoy te decía que pasamos de 6.000 personas a 55, los servicios que demanda esta cantidad de gente, digo, no se pueden cubrir con la mitad del personal que hay para atender a 6.000 personas normalmente, ¿no? Tanto en la recolección de residuos, después hay una cantidad de cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, en la Laguna de Rocha un vehículo atropelló un caballo. El caballo quedó sacrificarlo, todo eso. Es el municipio el que va y entierra ese caballo, bueno, y hacen, o lo trae, ¿no? Sí, capaz que ahí viene bien a hacer un paréntesis y que nos cuente, a ver, en esta época del año concretamente, en dónde se centra la actividad del municipio como tal. Señalaba lo de la basura, pero y esta situación particular, ¿qué otras cosas hacen desde el municipio? Y el tránsito, por ejemplo, es algo que sufre una variación importante, ¿no? También tenemos muy pocos inspectores, bueno, más la peatonal que requiere de inspectores, y están trabajando un régimen de horas extras importante, ¿no? Es decir, el tema de la solicitud al intendente de que por la vía de la excepción se nos autorizara a trabajar todo el personal, obedece a eso, ¿no? No fue ningún tipo de otra medida, ni un conflicto, digamos, ni plantear un conflicto con Aedón, ¿no? Inclusive, digo, quien quiere no trabajar o trabajar día por medio lo puede hacer, digamos, no se lo obligó, ¿no? La reacción ha sido buena del personal, pues está prácticamente el 90% trabajando todos los días, ¿no? Y bueno, no sé, yo, es decir, la resolución del intendente fuera a cargo, que sí que éramos responsables de tomar esta medida, y a ver si nos estamos haciendo responsables, ¿no? ¿Cómo es su relación con el intendente Alejo Umpierres, que es del Partido Nacional, ¿no? Porque es la primera vez que usted es alcalde con intendente de otro partido, de un partido distinto al suyo, ¿no? Recordemos, yo lo presentaba recién, usted es del Frente Amplio, estuvo al frente del municipio en el periodo 2010-2015, cuando había un gobierno del Frente Amplio. Ahora es la primera vez que le toca estar al frente con un gobierno departamental del Partido Nacional. Sí, las primeras reuniones fueron un poco, no sé, digamos, no sé explicarlo, digo, pero uno pensaba, le daba más importancia a eso. Ahora, digo, en el trabajo permanente, diario, se están resolviendo problemas que no están, que no son partidarios ni políticos, digamos, no son más bien domésticos. Entonces, en eso, digo, hay coincidencia, y no se ha dado ningún tipo de situación de que tengamos una puja política, digamos, ¿no? Pero la relación también, digo, de los municipios con el intendente es un poco así, ¿no? Hay una diferencia grande en este periodo, en el periodo anterior y este periodo, en todo el relacionamiento con la intendencia de los municipios, que está referida a la participación de la OPP, ¿no? La OPP está participando mucho más en el tema... ¿Está qué dijo, perdón, que no le escuché? Participando mucho más en el tema económico, con los municipios, que eso no ocurría en el primer periodo, por ejemplo, ¿no? Ahí se dependía totalmente, la parte económica y todo, de la intendencia. Ahora, digo, hay unos programas distintos literales que le dan recursos a los municipios, y entonces, digo, eso permite que la relación quizás no sea, es decir, no empiece a deteriorarse, o no tiene por qué, ¿no? Pero, digo, haber diferencias en cuanto a los dineros que se necesitan para llevar adelante la gestión, ¿no? Le propongo, hacemos una pausa y enseguida volvemos hablando de ese tema también, porque estuvo dentro de lo que fue su campaña, ¿no? Para volver a ser alcalde, el tema de los recursos con que cuenta La Paloma y cuánto se tenía en cuenta, ¿no? El peso que tiene el balneario
para Rocha. Y también a propósito de lo que es la movida en particular con los bares abriendo hasta la 1 de la madrugada como máximo, y los jóvenes, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos balnearios en particular, La Paloma y La Pedrera, que normalmente captan este tipo de público. Enseguida continuamos con Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma y La Pedrera. Esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva estamos mirando a La Paloma y La Pedrera, dos balnearios que concentran buena parte de la atención en esta temporada marcada por la pandemia de COVID-19. El alcalde que tiene bajo su órbita a estos dos balnearios es el frente amplista Alcides Perdomo, un vecino muy conocido en la zona que preside el municipio por segunda vez. Con él estamos conversando. Perdomo, ¿cómo toma usted la decisión de la Intendencia de extender el funcionamiento de los bares hasta la 1 de la madrugada en Rocha en particular? ¿Hubiera sido usted más permisivo? Recordemos que el gobierno habilitó la extensión hasta las 2 de la mañana, ¿no? Sí, mira... Pero después quedó a disposición del SECOED, ¿no? Hagamos esa aclaración. Exacto. Si hubiera sido, digo, por mí, hubiera dicho hasta las 2 de la mañana. Ahora, hablando con los comerciantes, todo eso, entienden que es una buena hora a la 1, porque, bueno, después de esa hora, digo, empieza otro tipo de público, entonces están conformes y digamos, el objetivo de la medida es ese, ¿no? Tratar de conformar y que las partes ya digo, que puedan sacar provecho en esta circunstancia tan difícil, rara, digamos, que estamos viviendo, ¿no? Así que, digo, la medida aparentemente, digo, el comercio está conforme con que sea hasta la 1, ¿no? Eso permite entonces, por lo que dice, que, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, vayan por el segundo cubierto, como se suele decir, pero no fomentar, digamos, lo que es la juntada más de jóvenes, podría ser a tomar algo ya o en otra onda. Seguro, sí, exacto. Uh-huh. Eso es lo que nos dicen lo vemos todos los días, ¿no? Estamos todos los días en la vuelta y percibimos eso, ¿no? Hay una hora que empieza, digo, otro público, digamos, pero hasta el momento, digo, a pesar de todo lo que se ha dicho, ha sido todo muy pacífico, ¿no? Eso le iba a preguntar, a ver, claramente La Paloma, sobre todo, capaz que La Pedrera tiene un perfil un poquito más de un poquito más adultos, pero La Paloma es un público que en los últimos años, en los últimos veranos, había concentrado muchos jóvenes, ¿no? ¿Usted percibe que no ha sido gran problema y que se está respetando el tema de las aglomeraciones, concretamente? Bueno, eso capaz que no tanto, ¿no? Uh-huh. Pero después el comportamiento que antes habría de algún acto digamos, que podía haber problemas entre ellos, líos, todo ese tipo de cosas, vandalismo, no ha habido, ¿no? Uh-huh. Quiero hacerte una aclaración, ¿sí? Que creo importante. El municipio es La Paloma, el municipio de La Paloma, que comprende, está dentro de La Paloma, del municipio está La Pedrera, Punta Rubia, Santa Isabel, la Laguna de Rocha, es decir, es muy amplio el municipio, y todos esos balnearios como La Pedrera, Santa Isabel y Punta Rubia, son más que barrios, digamos, ¿no? Son como... tienen cierta personalidad propia, digamos, claro. Cada lugar. Sí, cada uno tiene su perfil, ¿no? Su perfil, y hay mucha gente en todos los lugares. La Pedrera, bueno, tiene una característica especial, un balneario más viejo también, pero después Punta Rubia y Santa Isabel son lugares donde también hay movimiento, digamos, ¿no? Y hay mucha gente viviendo, ¿no? Sí, claro. Y después yo pienso que, digo, el tema acá que este año, por el tema de la pandemia y todo eso, no están los boliches que generalmente había en La Paloma. Uh-huh. Eso concentraba una gran cantidad de jóvenes. Los problemas se producían a la salida, digamos, ¿no? Por el tema ese del horario, que es medio inexplicable, pero bueno, con una previa, después saliendo a las 4 de la mañana y uh-huh. Terminando 8, 9, 10 de la mañana, que es medio inexplicable, ¿no? Pero usted dice entonces se ve mucho menos público juvenil, digamos, hay mucho más público, por ejemplo, en La Paloma, mucho más público de familias. Totalmente, sí, se nota en todos lados, ¿no? Y está concentrado, sí, el público en La Pedrera, ¿no? El público joven. Yo creo que es una batalla que
que la vienen ganando los jóvenes. Los primeros 10 días de enero, la pedrera es de la juventud, y bueno, y me parece está bien, me parece que tiene que ser así. Ahí, ¿qué panorama tiene entonces en lo que está pasando con la pedrera en torno a los jóvenes? Porque veía ahí en algún caso juntadas de no más de 10 jóvenes en la calle principal, después de ahí de que cierran los locales, ¿verdad? Los locales gastronómicos, los bares. Y hay jóvenes a veces que se juntan en torno a parlantes portátiles y conservadoras, que mientras que no sean más de 10, en principio no habría problema. Pero ahora también hubo situaciones más complicadas, ¿no? La de este fin de semana pasado, por ejemplo, así mismo en La Pedrera, cuando se dispuso y se tuvo que dispersar una fiesta clandestina en un hostel que era propiedad, nada más y nada menos que del subdirector de turismo de la Intendencia de Rocha, ¿no? Sí. Esas fiestas era evidente que se iban a dar. Son fiestas que, digo, no sé cómo funciona, porque, digo, es decir, una fiesta para 80, 90 personas es una fiesta, me parece que grande, ¿no?, de magnitud. Y no creo que sea convocada así, ¿no? Simplemente que se va dando, y bueno, y la gente concurre, ¿no? Lo mismo pasó con es decir, la ida a la playa, ¿no?, después de determinada hora, que empiezan a irse para la playa, y es mejor lugar donde estar, donde se produce. Hay unos videos que estaban circulando que seguro de la forma que se toman parece que una aglomeración así compacta, ¿no? Uh-huh. Pero uno está ahí en la vuelta y se da cuenta de que hay separación, que sí, que hay grupos, pero bueno, también hay grupos en los restaurantes, hay grupos en todos lados, ¿no? Son familiares o de amigos. Yo no lo veo tan... primero digo, todo lo que te vuelvo a repetir, digo, totalmente pacífico, no ha habido problemas, no ha habido, entonces digo, eso demuestra que, bueno, lo que ellos vienen a hacer es a pasar bien, a divertirse de la forma que se estila ahora, y está, y eso hay que aceptarlo, no se puede pensar en regular o reglamentar o reprimir ese tipo de acciones, digamos, de la parte de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sí, está claro. Usted en particular no lo ve entonces como un problema. Desde el municipio, ¿cómo están trabajando el tema de aglomeraciones? ¿Qué rol tienen concretamente? Nosotros, digo, al tener poco personal no podemos, no nos da la fuerza como para intervenir, y menos en una aglomeración de esa. Sí buscamos, por ejemplo, el tema de las fiestas clandestinas que podrían ser. Se han clausurado 2 ya. ¿Pero eso es potestad del municipio, el clausurar, por ejemplo, fiestas clandestinas? Sí. La policía, el municipio, por lo general se necesita del municipio y la policía, ¿no? O prefectura. Pero la capacidad que tenemos de funcionarios, todo eso no nos permite que podamos actuar más, ¿no? Y después, digo, excepto en la noche de ayer o anteayer, que se trajo mucho personal policial y de la Armada, hasta del Ejército vino, que se bloqueó, digamos, el acceso a la playa de los jóvenes. Anteriormente, digamos, se sabía, porque había inspectores que no actuaban porque era imposible, pero digo, o sea, había un control, digamos, de la situación como estaba, y era totalmente pacífica, normal, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay buena respuesta, entonces, lo que dice. No es que no se den aglomeraciones, pero en general hay buena respuesta cuando se hacen los llamados de atención. Estoy pensando, por ejemplo, también en una situación que se denunció en el martes 5, concretamente en la playa del Barco, allí en La Pedrera, una concentración donde llegó a haber en la playa cerca de 300 personas, en lo que parecía ser como un evento organizado, presuntamente por una marca de bebida alcohólica. Y bueno, ahí en ese caso sí, el parador fue clausurado, ¿no? Claro, pues ahí hubo notoria, digamos, intervención del concesionario de ese parador, ¿no? Es decir, si bien es una agencia de publicidad que promociona una marca de bebida, digo, el hecho fue hecho en el parador, digamos, hubo intervención. Uh-huh. Por eso fue que se clausuró. Lo otro, no son cuestiones convocadas, sino que solos de salir a la calle se van juntando la gurizada, y bueno, pero no es nadie que convoque. En este caso hubo una convocatoria, por eso se entendió de que se había infringido
la ley, digamos, de manera... Claro, es todo un tema nuevo esto del COVID, ¿no? Entonces, normalmente si no hubieran pedido permiso y hubieran hecho eso, hubiera quedado en una pequeña multa, una amonestación. Pero en este caso, bueno, hubo que tomar medidas diferentes porque realmente, bueno, el tema de la pandemia, digo, es un tema grave, ¿no? Y concretamente después, ya hablamos de la situación que se da en las juntadas más espontáneas, ¿verdad? Este otro ejemplo que mencionábamos recién, las situaciones en las casas particulares, ahí que han constatado concretamente. Recuerdo hace unos días hablábamos con el propio intendente y él decía que se había establecido un límite, ¿no? También incluso para el alquiler, ¿no? Hay compromisos que asume el propietario de la vivienda de que no puede haber más de 10 personas allí. ¿Eso se está cumpliendo? Se trata de cumplir. Yo creo que se está cumpliendo más que en otras oportunidades por el significado que tiene las aglomeraciones, ¿no? Por la pandemia. Pero eso era algo de todos los años, muy común. Si llegaba el momento, la gente es decir, si vienen 10 jóvenes y le piden a alguien para alquilar a la casa, hay mucha gente que lo rechaza, no le alquila casa a jóvenes. Hay otra gente que sí, porque muchas veces los alquileres son superiores a lo que sería alquilarle a una familia, digamos, ¿no? Pues como se reparte entre todos, si van 10, mañana son 15, y eso no hay problema, ¿no? Eso antes era más común que ahora está haciendo, ¿no? Ahora hay un cuidado mayor. Yo creo que la intención del intendente fue como poner un límite como que no para familias, porque debe haber familias que son más de 10, ¿no? Pero sí para que una persona no alquile a todos jóvenes que sean más de 10. Nos ha pasado muchas veces de gente que viene a pedir que actuemos porque, bueno, le alquiló la casa a unos estudiantes y resulta que eran todos muchachadas, gurises, eran 10 y terminaban siendo 20 y los mismos propietarios han venido a solicitar que actuemos, ¿no? Pero eso es... Y ahí normal, el alcalde como tal tiene potestades, el municipio tiene potestades. Y se va con la policía, pero estamos en discusión todavía, los ruidos molestos a quien le corresponden. Después de las 12 de la noche, la ley, no sé, capaz que se modificó ahora, dice que los ruidos molestos corresponden a la policía. La policía dice que es al municipio, y en ese tira de afloje estamos hace años, ¿no? Sí. En estas circunstancias creo que se puede acceder a la vivienda, y eso, en circunstancias normales sería como un allanamiento, digamos, que si bien se actúa, pero es de forma disuasiva, no se puede acceder a la vivienda y, por ejemplo, detener a las personas, todo eso, ¿no? Así como que ahora hay en esta etapa un poco más de libertad para la intervención, digamos, ¿no? Hay algún oyente que plantea, no entiendo la explicación del entrevistado en cuanto a que son diferentes las situaciones, si son 10 jóvenes o 10 familiares. Y sí, claro, una familia de 10 personas, una familia habrá personas mayores, personas adultas y niñas, ¿no? Es decir, eso es así, si son 10 muchachos de 20 años amigos, me parece que no es lo mismo, ¿no? Es evidente que no es lo mismo, ¿no? Así que ahí lo que hacen es manejar, digamos, el sentido común y la comunicación, y entonces entre la policía, el municipio y la propia intendencia. Es un poco la forma que están utilizando para actuar. Sí, eso es trata. Y hay mayor colaboración entre las instituciones. Otros años no se daba. Ahora el tema de la pandemia tiene cierta prioridad, digamos, frente a otras situaciones. Entonces digo, en ese sentido yo creo que se está respondiendo mejor en este verano que en veranos anteriores, ¿no? La coordinación, digamos, ¿no? Perdomo, quiero preguntarle algo más en torno a su perfil político, ¿no? Usted integraba la CAPELE, el sector del exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que se disolvió. Desde entonces tiene una lista independiente en el Frente Amplio, la número 67373. Es la segunda vez, decía yo, que es alcalde de La Paloma.
fue el primer alcalde del balneario entre 2010 y 2015. Intentó la reelección, pero perdió ante José Luis Olivera, también Frente Amplista. Ahora es el único alcalde del Frente Amplio en todo el departamento, ¿no? Brevemente, ¿qué análisis hace usted de la derrota del Frente Amplio a nivel departamental? Y bueno, yo creo que lo primero es que solo con la gestión no basta, ¿no? Si la gestión puede ser buena, mediana o mala, pero solo con la gestión no basta. Eso quedó demostrado porque en los gobiernos del Frente Amplio, a partir de la Intendencia, como se rescató de una situación caótica, se estabilizó, se empezó a desarrollar, y este periodo anterior, por ejemplo, hubo obras que no se habían hecho, se realizaron obras que no se habían hecho en toda la historia del departamento, ¿no? Se descuidó un poco el interior, eso es cierto. ¿Pero eso lo dice a nivel general del Frente Amplio? Sí, yo creo que ahí empezó el tema fue ese, descuidar el interior en cuanto a obras, y se concentró todo mucho en Rocha, y bueno, y eso me parece que incidió mucho justamente en la derrota del Frente Amplio, ¿no? Y acá yo creo que a nivel municipal es más de vecinos el asunto, aunque nosotros políticamente no somos radicales, digamos, porque no, pero tenemos claro ideológicamente de qué es lo que nos gustaría o qué es lo que nos pensamos que podíamos llevar adelante en un lugar como La Paloma, ¿no? Desarrollo local, cierto nivel de autonomía, tanto económica como jurisdiccional, política, y bueno, y eso la gente, yo creo que respondió bastante a eso, si frente a no es una promesa, pero sí una posición de que La Paloma, más allá de lo que recauda, es importante por otras cosas, muy importante para el departamento por otras cosas, cosa que no se ha podido hasta ahora, digamos, hacer valer, ¿no? Y bueno, nuestra posición es hacer valer eso, no para enfrentarnos a nadie ni en contra de nadie, sino porque entendemos que, bueno, hay una mala distribución, digamos. Sí, de hecho, digamos, usted utilizó como concepto de campaña para la alcaldía la autodeterminación de los vecinos de La Paloma, ¿no? Procurando eso, mayor independencia de los recursos económicos. A ver, ¿podemos explicar un poquito más en qué consiste eso? Sí, la autonomía, son de dos tipos, ¿no? Cierta autonomía económica y después política, digamos, jurisdiccional. Acá, por ejemplo, hay, es decir, la autoridad en el territorio es el municipio. Tenemos, por ejemplo, en la parte costera, a la prefectura, que muchas veces hay cierto tipo de conflicto, porque ellos tienen jurisdicción policial, digamos, pero no jurisdicción política, digamos, sobre la costa, ¿no? Entonces muchas veces ha habido conflictos, y eso pasa en otros ámbitos. La relación con los directores de la Intendencia, que hay directores para diferentes áreas, y resulta que muchas veces hay conflicto, se toman decisiones en Rocha que se van a aplicar en La Paloma y no somos consultados, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí, si nosotros somos electos por el pueblo, si no hay máxima autoridad, el resto son funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema de autoridad, entonces diría usted, entre usted como alcalde electo por la ciudadanía y directores departamentales. Claro, sí, pero no, en este caso, hoy ni era antes, no son problemas, digamos, ¿no? Es la costumbre, digamos, a que el director es el director en todo el departamento. Bueno, pero en los lugares que hay municipios hay un alcalde que está tratando de manejar las cosas de acuerdo está más cercano a las necesidades y el conocimiento de los problemas, ¿no? Entonces, ahí empieza a producirse sí, puede ser roce o no, pero nosotros debemos defender esa autonomía, porque entendemos que, el lugar donde vivimos es de nosotros, no es de otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el tema portuario tenemos grandes diferencias con
administraciones anteriores, ¿no? Es decir, tenemos el Las administraciones del propio Frente Amplio. Usted como Frente Amplista tiene diferencias. Claro, las tuvimos sobre todo con el tema de la madera, utilizar el puerto de La Paloma para sacar madera, ¿no? En la forma que se hizo, uno tomó diferencias, enfrentamientos grandes, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de La Paloma de tener un puerto, ¿no? Bueno, no puede ser, el puerto ese tiene que ser el corazón de La Paloma, tiene que ser de La Paloma, no de las administraciones, ni de hidrografía, ni de la ANP. Entonces, bueno, estamos peleando por un lugar de incidencia en todo lo que se haga en el puerto o todo lo que se vaya a proyectar del gobierno local, digamos, ¿no? Ahí tenemos un lugar donde queremos participar en el tema de la pesca, ¿no? No puede ser que la pesca es una riqueza de La Paloma, de Rocha, está manejada de Montevideo con criterios, entendemos nosotros ahora, obsoletos, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna forma de incidir, más allá de la relación política, digamos, que pueda haber, de incidir en el desarrollo de esta actividad económica, que sería muy importante para La Paloma, ¿no? Pero en ese caso, perdón, ¿qué habría que hacer? ¿Habría directamente que cambiar? ¿Usted es partidario de cambiar la ley que creó los municipios? Porque recordemos que los municipios, por ejemplo, no tienen personalidad jurídica, ¿no? Personalidad jurídica, no tienen recursos propios, no pueden recaudar, pero sí administrar lo que los otorgue el gobierno nacional y el gobierno departamental. Usted también iba por ese lado, ¿no? Esa autonomía que señalaba, esa autodeterminación de La Paloma, ponía el foco en que desde La Paloma se pudieran recaudar más recursos y administrarlos ustedes mismos. Sí, eso es parte del asunto, parte de la autonomía económica, ¿no? No es todos los recursos ni autonomía total, simplemente son niveles, digamos, ¿no? Pero digo, en el tema de la pesca, por ejemplo, no puede ser que nosotros vivamos acá, tengamos todo ese territorio marítimo que es inmenso, ¿no? Y que no tengamos injerencia ninguna, ¿no? En todo lo que se decide, lo que pasa ahí, ¿no? Que pasa muy poco además, ¿no? De paso, ¿no? Pero en lo poco que pasa nosotros no tenemos incidencia, ¿no? Y entonces, bueno, estamos reclamando eso. Y bueno, la personalidad jurídica de los municipios es importantísimo, ¿no? Se va a lograr, yo creo que no se dio en la ley de municipios todo desde un principio, no se cambió todo el sistema, pues indudablemente iba a ser muy complicado, ¿no? Pero en la medida que los municipios, la asistencia se va consolidando en el tiempo, nosotros entendemos que tenemos que ir los alcaldes y bueno, los municipios, ir peleando por esos lugares, ¿no? Y bueno, ir modificando reglamentos que simplemente son reglamentos decididos de acuerdo a determinadas circunstancias, ¿no? Sí, usted... Porque además yo entiendo que las capacidades de las personas no obedecen a límites geográficos, digamos, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero del puente Carrasco para afuera como que el resto no tenemos la capacidad que tienen los ciudadanos de Montevideo, digamos, ¿no? Pero ahí, ¿a quién es la crítica ahí? A todo el sistema en general, a toda la forma de organización política del Uruguay, ¿no? Si los municipios existen en todas partes del mundo, todos los países están organizados con distintos... Pero usted entiende eso, que tiene que tener más potestad. Hoy en día, después de que ya se consolidó este nivel de gobierno, bueno, debería tener más potestades. Yo creo que es un proceso de ir ganando más lugares, ¿no? Exacto. Y que La Paloma en particular, bueno, puede crear actividades o puede tener más vinculación con actividades que le generen también más recursos y poderlos administrar desde el municipio mismo y no dependiendo de la distribución que haga el gobierno municipal. Sí, de alguna manera sí, pero tampoco no es tampoco eso. Por ejemplo, en el caso de la pesca, nosotros como que estaríamos fuera, ¿no? El tema de ese peso. Sí, ahí sería una cuestión del gobierno nacional, obviamente, ¿no? Claro, el gobierno nacional, que podamos, trabajar. Usted tiene un particular interés por la pesca porque trabajó durante años en ese rubro, ¿no? También. Claro, yo fui pescador, sí, muchos años y trabajé en Astra y por eso vivo en la Paloma, ¿no? Y vemos que una riqueza que hay ahí que es muy importante, bueno, no está siendo explotada o está siendo explotada por los brasileros, por ejemplo,
flotas extranjeras y nosotros digo no tenemos incidencia en absolutamente nada, ¿no? Y ahí se necesita una visión más local. Claro, más local, digo, yo conozco a los pescadores, fui pescador, digo, convivo con ellos, cuando hay mucho pescado le bajan el precio, le condicionan toda la operativa y digo, siguen en las mismas condiciones de hace 50, 60 años, ¿no? Por la intermediación, porque no hay una intervención, digamos, del Estado que vaya modificando esa situación, ¿no? Y eso, bueno, yo lo veo todos los días voy al muelle, hablo con los pescadores, ¿no? Es decir, tengo una relación directa con el tema, ¿no? Y bueno, y me enerva que no podamos hacer nada, ¿no? A pesar de que somos electos por el pueblo y todo eso, ¿no? No es una declaratoria de independencia, ¿eh? Claro, por las dudas. ¿No qué? ¿Perdón? Que no es una declaratoria de independencia que estamos haciendo, ¿no? Por las dudas. No la está haciendo acá públicamente, pero bueno, casi, por lo menos acaba de empezar a juntar voluntad. Seguro, sí. Bueno, un tema interesantísimo en las policías locales, municipales, ¿no? A ver, ¿por qué? Y la policía local, digamos, ¿no? Funciona de otra manera totalmente, ¿no? Los cuerpos imperativos que tiene por cómo se maneja ahora, son totalmente ineficientes, ¿no? Inoperantes, no tienen potestades, una cantidad de cosas. Las policías locales en Europa, en Estados Unidos, en muchos países, son policías municipales del municipio, están al tanto de todas las ordenanzas que hay en el municipio. Entonces son tanto policías de arquitectura como de tránsito, como de ruidos molestos, como toda la actividad, ¿no? Y funciona mucho mejor que este sistema que tenemos nosotros. ¿Eso debería ser también una modificación entonces? Yo creo que sí, señor sustancial. Recuerdo hace algunos años se dio esa discusión, ¿no? De que los municipios tuvieran su propia policía. Algún colega suyo del interior lo planteó, recuerdo. Sí, yo creo en Florida fue que hubo una participación. De hecho, acá en Rocha, la Intendencia paga en los sueldos de un grupo de policías que están encargados en la parte de tránsito, creo que es, y de monitoreo de las cámaras de seguridad, digamos, ¿no? La policía local, tiene mucho más, tendría mucho más capacidad de ir resolviendo los problemas estos de seguridad que hay, o de inseguridad, que la Policía Nacional, ¿no? Para decir, está demostrado, ¿no? Yo no. Bueno, pero a ver, la seccional de La Paloma, ¿no tiene una mirada igual local, pese a que esté bajo la órbita del Ministerio del Interior? No, para nada. No, se cambian los comisarios permanentemente, los funcionarios no son locales, digamos, no tenemos conocimiento de quiénes son, cómo es, sino el funcionamiento es totalmente... no sé, no tengo, ¿cómo le voy a decir? No tengo ni idea de cómo funciona una jefatura en una comisaría, sé cómo pienso que funciona en otros lugares porque está a la vista, digamos, ¿no? Cuando usted va en España, por ejemplo, la policía local, son policía local que se dedican a una cosa, la policía nacional se dedica a otra, la provincial, digamos, y después está la nacional, ¿no? Y funciona. Ese es el tema, ¿no? Acá funcionaría también, pues yo no es que conozca todo, pero mucha gente que hoy está delinquiendo todo eso, ¿no? Uno los conoce, sabe quiénes son, los vio crecer, los vio, ¿no?, desarrollarse y ahora están presos, ¿no? Es decir, uno tendría más capacidad de intervenir en esa vida, digamos, es un hecho personal, pero tendría más capacidad de intervenir de lo que es ahora, ¿no? Perdón, le propongo una breve pausa y enseguida retomamos con una última pregunta que le quiero hacer. Muy bien. Cierta autonomía económica y después política, digamos, jurisdiccional. Acá, por ejemplo, hay, es decir, la autoridad en el territorio es el municipio. Tenemos, por ejemplo, en la parte costera, a la prefectura, que muchas veces hay cierto tipo de conflicto, porque ellos tienen jurisdicción policial, digamos, pero no jurisdicción política, digamos, sobre la costa, ¿no? Entonces muchas veces ha habido conflictos. Y eso pasa en
en otros ámbitos. La relación con los directores de la Intendencia, que hay directores para diferentes áreas, y resulta que muchas veces hay conflicto, o se toman decisiones en Rocha que se van a aplicar en La Paloma y no somos consultados, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí, si nosotros somos electos por el pueblo, si no hay máxima autoridad, el resto son funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Ahí hay un problema de autoridad, entonces diría usted, entre usted como alcalde electo por la ciudadanía y directores departamentales. Claro, sí, pero no, digo, no, en este caso, digo, hoy ni era antes, ¿no? Digo, no son problemas, digamos, ¿no? Es la costumbre, digamos, a que el director es el director en todo el departamento. Bueno, pero en los lugares que hay municipios hay un alcalde que está tratando de manejar las cosas de acuerdo está más cercano a las necesidades y el conocimiento de los problemas, ¿no? Entonces, ahí empieza a producirse sí, puede ser roce o no, digo, pero nosotros debemos defender esa autonomía porque entendemos que, digo, el lugar donde vivimos es de nosotros, no es de otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el tema portuario tenemos grandes diferencias con las administraciones anteriores, ¿no? Es decir, tenemos las administraciones del propio Frente Amplio. Usted como Frente Amplista tiene diferencias. Claro, las tuvimos sobre todo en el tema de la madera, utilizar el puerto de La Paloma para sacar madera, ¿no? En la forma que se hizo, uno tomó diferencias, enfrentamientos grandes, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de La Paloma de tener un puerto, ¿no? Bueno, no puede ser, el puerto ese tiene que ser el corazón de La Paloma, tiene que ser de La Paloma, no de las administraciones, ni de hidrografía, ni de la ANP. Entonces, bueno, estamos peleando por un lugar de incidencia en todo lo que se haga en el puerto o todo lo que se vaya a proyectar del gobierno local, digamos, ¿no? Ahí tenemos un lugar donde queremos participar en el tema de la pesca, ¿no? No puede ser que la pesca es una riqueza de La Paloma, de Rocha, está manejada de Montevideo con criterios, entendemos nosotros ahora, obsoletos, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna forma de incidir, más allá de la relación política, digamos, que pueda haber, de incidir en el desarrollo de esta actividad económica que sería muy importante para La Paloma, ¿no? Pero en ese caso, perdón, ¿qué habría que hacer? ¿Habría directamente que cambiar? ¿Usted es partidario de cambiar la ley que creó los municipios? Porque recordemos que los municipios, por ejemplo, no tienen personalidad jurídica, ¿no? Personalidad jurídica, no tienen recursos propios, no pueden recaudar, pero sí administran lo que los otorgue el gobierno nacional y el gobierno departamental. Usted también iba por ese lado, ¿no? Esa autonomía que señalaba, esa autodeterminación de La Paloma, ponía el foco en que desde La Paloma se pudieran recaudar más recursos y administrarlos ustedes mismos. Sí, eso es parte del asunto, parte de la autonomía económica, ¿no? No es todos los recursos ni autonomía total, simplemente son niveles, digamos, ¿no? Pero digo, en el tema de la pesca, por ejemplo, no puede ser que nosotros vivamos acá, tengamos todo ese territorio marítimo que es inmenso, ¿no? Y que no tengamos injerencia ninguna, ¿no? En todo lo que se decide, lo que pasa ahí, ¿no? Que pasa muy poco además, ¿no? De paso, ¿no? Pero en lo poco que pasa nosotros no tenemos incidencia, ¿no? Y entonces, bueno, estamos reclamando eso. Y bueno, la personalidad jurídica de los municipios es importantísimo, ¿no? Se va a lograr, yo creo que no se dio en la ley de municipios todo desde un principio, no se cambió todo el sistema, pues indudablemente iba a ser muy complicado, ¿no? Pero en la medida que en los municipios la asistencia se va consolidando en el tiempo, nosotros entendemos que tenemos que ir los alcaldes y bueno, los municipios, ir peleando por esos lugares, ¿no? Y bueno, ir modificando reglamentos que simplemente son reglamentos decididos de acuerdo a determinadas circunstancias, ¿no? Sí, usted... Porque además yo entiendo que las capacidades de las personas no obedecen a límites geográficos, digamos, ¿no?
No quiero ofender a nadie, pero del puente Carrasco para afuera como que el resto no tenemos la capacidad que tienen los ciudadanos de Montevideo, digamos, ¿no? Pero ahí, ¿a quién es la crítica ahí? A todo el sistema en general, a todas las formas de organización política del Uruguay, ¿no? Si los municipios existen en todas partes del mundo, todos los países están organizados con distintos... Pero usted entiende eso, que tiene que tener más potestad. Hoy en día, después de que ya se consolidó este nivel de gobierno, bueno, debería tener más potestades. Yo creo que es un proceso sí, de ir ganando más lugares, ¿no? Exacto. Y que La Paloma en particular, bueno, puede crear actividades o puede tener más vinculación con actividades que le generen también más recursos y poderlos administrar desde el municipio mismo y no dependiendo de la distribución que haga el gobierno municipal. Sí, de alguna manera sí, pero tampoco digo, no es tampoco eso. Por ejemplo, en el caso de la pesca, nosotros, digo, como que estaríamos fuera, ¿no? El tema de ese pero sí, ahí sería una cuestión del gobierno nacional, obviamente, ¿no? Claro, el gobierno nacional que podamos, digo, trabajar. Usted tiene un particular interés por la pesca porque trabajó durante años en ese rubro, ¿no? También. Claro, yo fui pescador, sí, muchos años y trabajé en Astra, y por eso vivo en la Paloma, ¿no? Y digo, y vemos que una riqueza que hay que es muy importante, bueno, no está siendo explotada o está siendo explotada por los brasileros, por ejemplo, por flotas extranjeras, y nosotros, digo, no tenemos incidencia en absolutamente nada, ¿no? Y ahí se necesita una visión más local. Claro, más local, digo, yo conozco a los pescadores, fui pescador, digo, convivo con ellos, cuando hay mucho pescado le bajan el precio, le condicionan toda la operativa y digo, siguen en las mismas condiciones de hace 50, 60 años, ¿no? Por la intermediación, porque no hay una intervención, digamos, del Estado que vaya modificando esa situación, ¿no? Y eso, bueno, yo lo veo todos los días voy al muelle, hablo con los pescadores, ¿no? Es decir, tengo una relación directa con el tema, ¿no? Y bueno, y me enerva que no podamos hacer nada, ¿no? A pesar de que somos electos por el pueblo y todo eso, ¿no? No es una declaratoria de independencia, aclaro por las dudas. ¿No qué? ¿Perdón? Que no es una declaratoria de independencia que estamos haciendo, ¿no? Por las dudas. No la está haciendo acá públicamente, pero bueno, casi, por lo menos acaba empezar a juntar voluntad. Seguro, sí. Bueno, un tema interesantísimo en las policías locales, municipales, ¿no? A ver, ¿por qué? Y la policía local, digamos, ¿no? Funciona de otra manera totalmente, ¿no? Los cuerpos imperativos que tiene por lo que cómo se maneja ahora, son totalmente ineficientes, ¿no? Inoperantes, no tienen potestades, una cantidad de cosas. Las policías locales en Europa, en Estados Unidos, en muchos países, son policías municipales del municipio, están al tanto de todas las ordenanzas que hay en el municipio. Entonces son tanto policías de arquitectura como de tránsito, como de ruidos molestos, como toda la actividad, ¿no? Y funciona mucho mejor que este sistema que tenemos nosotros. ¿Eso debería ser también una modificación entonces? Yo creo que sí, señor sustancial. Recuerdo hace algunos años se dio esa discusión, ¿no? De que los municipios tuvieran su propia policía. Algún colega suyo del interior lo planteó, recuerdo. Sí, yo creo que en Florida fue que hubo una participación. De hecho, acá en Rocha, digo, la Intendencia paga en los sueldos de un grupo de policías que están encargados en la parte de tránsito, creo que es, y de monitoreo de las cámaras de seguridad, digamos, ¿no? La policía local, digo, tiene mucho más, tendría mucho más capacidad de ir resolviendo los problemas estos de seguridad que hay, o de inseguridad, que la Policía Nacional, ¿no? Para decir, está demostrado, ¿no? Yo no. Bueno, pero a ver, la seccional de La Paloma, ¿no tiene una mirada igual local, pese a que esté bajo la órbita del Ministerio del Interior? No, para nada. No, se cambian los comisarios permanentemente, los funcionarios no son locales, digamos, no tenemos conocimiento de quiénes son, cómo es, sino el funcionamiento es totalmente... no sé, no tengo ¿cómo le voy a decir? No tengo ni idea de cómo funciona una jefatura en una comisaría, no
sé cómo, pienso que funciona en otros lugares, porque está a la vista, digamos, ¿no? Cuando usted va en España, por ejemplo, la policía local, bueno, son policía local que se dedican a una cosa, la policía nacional se dedica a otra, la provincial, digamos, y después está la nacional, ¿no? Y funciona. Ujú. Ese es el tema, ¿no? Acá funcionaría también, digo, pues yo no es que conozca todo, pero digo, mucha gente que hoy está delinquiendo todo eso, ¿no? Uno los conoce, sabe quiénes son, los vio crecer, los vio, ¿no?, desarrollarse y ahora están presos, ¿no? Es decir, uno tendría más capacidad de intervenir en esa vida, digamos, es un hecho personal, pero digo, tendría más capacidad de intervenir de lo que es ahora, ¿no? Perdomo, le propongo una breve pausa y enseguida retomamos con una última pregunta que le quiero hacer. Muy bien. Continuamos conversando esta mañana con Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma y La Pedrera, entre otros balnearios, para el periodo 2020-2025. Recordemos que fue alcalde del mismo municipio entre 2010 y 2015. Entre 2015 y 2020 fue durante buen tiempo concejal municipal, integró la CAPELE, hoy integra la lista 67373, que es independiente dentro del Frente Amplio. Es propietario de la heladería Popi, allí de La Paloma, que está en Toda Rocha, y es ex patrón de pesca en La Paloma. Perdomo, quería preguntarle por último por un aspecto que se dio, una discusión que se dio en los últimos días, que tuvo que ver con ahí la polémica, por ejemplo, incluso en torno a la administración del propio municipio de La Paloma, de José Luis Olivera, integrante del Frente Amplio también, vinculado con el episodio de las dunas. Recordemos que en Nochebuena circuló una foto, ¿no?, del presidente Luis Lacalle Pou, atascado ahí en un camino próximo a su casa en La Paloma, que estaba invadido por la arena. Todos la vimos, circuló mucho, se viralizó. Y allí usted sostuvo en torno a ese episodio que ese camino fue invadido por la duna por falta de obras. Digamos que a más de uno puede haberle llamado la atención, ¿no? Que no fue políticamente correcto, digamos, con su correligionario anterior dentro del Frente Amplio. ¿Se sintió liberado de hacer esas críticas? Sí, no, yo tengo, digo, alguna diferencia dentro del Frente Amplio por eso mismo, ¿no? Digo, yo soy autocrítico. El hecho de ser Frente Amplio no es que seamos los mejores, que hacemos las cosas mejor que otros, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, como que últimamente hay una confusión, ¿no? Es más hinchada de fútbol que un partido político, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Y bueno, y en este se dio eso. Es un camino que estaba abierto, que nosotros en el periodo nuestro hacíamos un trabajo importante de contención de arena y de ir guiando esa arena hacia, digamos, hacia el este, porque las playas estaban húmedas por toda una cantidad de razones, ¿no?, que se íbamos diciendo, y bueno, esa arena que hoy está en la calle debería estar en la playa, ¿no? ¿Y usted entiende que fue ese descuido entonces? Fue un descuido, sí, una actitud totalmente negando todo un trabajo que habíamos hecho nosotros, una actitud soberbia, digamos. Y bueno, está. Sí, veía ustedes como antecedente, incluso estando dentro de la misma fuerza política, no hubo transición tampoco No. Cuando usted dejó el municipio allá por 2015 con él, no hubo nunca un buen relacionamiento. Pero ahora, volviendo a este episodio también, ¿le pesó un poco que el presidente quedara atascado ahí en la arena en su municipio? ¿Sintió una responsabilidad especial? ¿Habló con el presidente sobre este hecho? No hablamos. No, pero eso es normal en lugares como estos de quedar enterrado. Es normal. Hace muchos años se permitía bajar a la playa con autos, ¿no? Y bueno, y uno iba y muchas veces quedaba enterrado en la arena y decimos, se metía por lugares donde no debía. En el caso del presidente, yo creo que no puso la marcha 4x4 y bueno, y tal, quedó ahí. No fue nada, pero eso nos pasa, es como un charco de agua grande, ¿no? Es decir, una distracción que tenemos en un momento. Ahora, eso es lo que sí es cierto, que eso era calle.
Claro, bueno, esa fue la explicación que dio el presidente, ¿no? Que no estaba circulando, no que dio el presidente, concretamente que dio el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Claro, no es una duna, ¿no? Exacto, que no estaban dando la duna, que era, eso era una calle, lo que pasó es que la calle quedó tapada por el corrimiento de la duna, pero que, claro, ahí quien conducía la camioneta en realidad olvidó poner el 4x4 y que ahí en ese caso podía circular sin problema. Y de hecho, por lo visto, es un camino que hace habitualmente el presidente. Pero en torno a este tema, respecto a la gestión de la duna como tal y de las dunas de la costa y la preocupación que eso puede despertar, ¿no? Porque generó toda una polémica en torno a eso, a la preservación de las dunas. Sí, no, eso sin duda. Nosotros, digo, desde hace muchos años, desde una ONG que surgió acá en La Paloma, SOS, digo, que cumplimos durante un tiempo las funciones de la Intendencia, digamos, recaudábamos contribuciones inmobiliarias y algunos impuestos, y con eso arreglábamos la calle. Fue como una insubordinación ciudadana, digamos, frente a que, bueno... Eso fue un grupo de vecinos, ¿no?, que se organizó en una ONG, que usted formaba parte en aquel momento. Desde hace muchísimos años venimos con el tema pues es notorio el deterioro de la costa, también es notorio que cada vez dependemos más de la costa, digo, porque otras actividades económicas que había en La Paloma ya no están, como es la pesca, por ejemplo, como es la construcción, y entonces la dependencia del turismo es cada vez mayor. Y nosotros, digo, desde hace muchos años veníamos realizando su trabajo de conservación, así que la arena, sobre todo la arena con los vientos, no se vaya hacia las calles, hacia los terrenos fraccionados privados, sino mantenerla dentro de lo que es la zona de playa, digamos, ¿no? Manteniendo el cordón lunar. Es todo un trabajo, digo, que tiene es decir, ¿cómo decir? No solo su importancia, sino que tiene que, es decir, es parte de salvaguardar el ambiente en el que vivimos, ¿no? Y bueno, esa duna que tenía que estar, o parte de esa arena en la playa, porque no se hicieron los trabajos que veníamos haciendo nosotros, que eran pantallas captoras de arena, es decir, tratar de deshumedecer la playa haciendo canales, todo eso, ¿no? No se hizo, y bueno, se fue negligente en ese caso, y ahora hay un médano gigantesco que nosotros pedimos autorización a INAMA, o informe, digamos, qué hacemos con esa calle, con esa arena, a el CURE, que hay muchos vecinos, digo, el Centro Universitario Regional Este, ¿verdad? Claro, exactamente, que es ¿no? Que gran cantidad de profesores, digamos, son vecinos de acá de La Paloma, y bueno, y todavía no hemos tenido respuesta a ver qué se hace. Ahora lo que nos queda es ver, digo, la propiedad de esa zona, si es municipal, digamos, que esté ligada, seguramente dejemos esa duna ahí, porque el volver esa arena a la playa sería un trabajo muy grande. Hay lugares que hay 3-4 metros de altura de arena, sería un costo muy grande para el municipio. Y bueno, si es público, digamos, dejaríamos ese médano ahí, ¿no? Pero eran cosas que se podían haber hecho y no se hicieron, ¿no? Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma y La Pedrera, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Tengo preguntas de los oyentes incluso que me quedaron por trasladarle. En cualquier momento charlamos. Que pase bien. Bueno, a las órdenes, muchas gracias. Hasta luego.